actual. Yo estoy en el convento Nuestra Señora de Guadalupe en la Asunción de Belén. Por el nombre del convento a veces la gente se confunde. Cuando uno les dice convento Nuestra Señora de Guadalupe vienen buscando monjas. Y claro, les salimos estos cromos, ¿verdad? Y definitivamente monjas tan feas ninguno esperaba ver, pero bueno, paciencia. Esto, como les digo, es una casa de postulantado. Acá tenemos un grupo de 9 muchachos que dicen que quieren ser frailes. Tenemos en este momento, hay muchachos uno de Panamá, 2 de Nicaragua y 6 de Honduras. Esa es la comunidad formativa que tenemos y estamos con ellos aquí 3 hermanos. Fray Grevin Sierra de Honduras, que es el guardián. Fray José Antonio López, Toño López, que es de Costa Rica, y yo que también soy de acá. Bueno, me solicitaron que si les podía replicar a ustedes este tema que se había compartido en su momento con la Fraternidad Santa Isabel de Hungría. Es un tema sobre un texto de José Antonio Pagola. José Antonio Pagola es un teólogo español que escribió un texto que se llama Volver a Jesús. La idea es reflexionar un poco en una serie de encuentros sobre la necesidad de la conversión pastoral de la iglesia y por ende la necesidad de conversión pastoral que tiene la OFS, que tiene la primera orden, que tiene la segunda orden franciscanas también, al igual que cualquier grupo que sea parte del cuerpo de Cristo. O sea, todos estamos llamados a vivir una conversión pastoral. Y para eso, fundamental, el volver a Jesús. De San Francisco de Asís podríamos decir muchísimas cosas, muchas, muchas, muchas. Un hombre ubicado en su tiempo, y si hay algo que es claro en Francisco de Asís, en medio de todas aquellas características tan hermosas que podríamos detallar, es el hecho de que Francisco era un hombre que amaba a la iglesia. Eso era algo claro totalmente en Francisco de Asís. San Francisco es uno de los grandes reformadores de la iglesia. En ocasiones mantenemos el título de reformadores de la iglesia solamente para aquellos que la dividieron. Si decimos reformadores, pensamos en Lutero, en Zwinglio, en Calvino, en Enrique VIII o muchos o cualquiera de estos personajes que en su momento fue sacando parte del pueblo de Dios de su tronco original. Pero sería injusto decir que únicamente estos hombres y mujeres fueron reformadores. Hay cualquier cantidad de hombres y mujeres que a lo largo de la historia fueron iniciando movimientos de reforma en el interior de la iglesia. Y Francisco de Asís lo hizo. La iglesia de su tiempo era una iglesia muy particular, muy, muy particular. De hecho, la otra vez que estábamos en un curso de franciscanismo, hablábamos varios hermanos de que gracias a Dios nos había tocado vivir en el siglo XX, siglo XXI. Porque si probablemente hubiéramos vivido en el siglo XII, siglo XIII, a la larga hubiéramos acabado siendo perfectamente cátaros o algo por el estilo. ¿Por qué? La iglesia de aquel tiempo tenía una serie de características que dificultaban un poco el amarla. No obstante eso, Francisco de Asís es capaz de ver la obra del Señor en la iglesia, tiene claro que la iglesia es su madre y se mantiene dentro de esta e inicia en el interior del seno de la iglesia un camino diferente, un camino de seguimiento del Señor. Y bueno, toda esta experiencia de Francisco de Asís inició por una serie de encuentros. Francisco de Asís, al igual que Jesús de Nazaret, era un hombre que se caracterizaba por los
encuentros. En Francisco podríamos hablar por lo menos de 5 encuentros que fueron fundamentales en su proceso de conversión. Bueno, yo a ustedes no les voy a dar clases de franciscanismo realmente. Pues ustedes ya tienen la mayoría muchísimo tiempo caminando en la orden franciscana seglar y conocen bastante sobre la vida del poverello. Pero es importante que recordemos que dentro del camino vocacional de Francisco hay 5 encuentros que son muy importantes. Francisco tiene un encuentro consigo mismo. Francisco Bernardone pues vivía una vida bastante acelerada. Él tuvo una vida en la cual simple y sencillamente él sabía, diría alguien actual, divertirse. Era un hombre que vivía muy hacia afuera. Bueno, la vida, toda una serie de acontecimientos, toda una serie de encuentros, lo obligaron a mirar hacia adentro, a tal punto que llegó a darse cuenta de las condiciones en las cuales él se encontraba y pudo llegar a abrazarse a sí mismo. Y eso fue posible porque él tuvo otros encuentros. ¿Cuáles otros encuentros? Tuvo un encuentro con el Evangelio, tuvo un encuentro con la palabra de Dios. La palabra a Francisco lo, lo toma, lo descoloca. Él venía caminando en una dirección y bueno, esta serie de encuentros de una manera concatenada lo dejan caminando para atrás. Le cambian la dirección completamente, lo convierten. Igualmente tiene Francisco un encuentro con el otro en minúscula. Tiene un encuentro con los hermanos, que se ve este encuentro representado en el encuentro con el leproso. Francisco logra encontrarse con el dolor del hermano, con el dolor de alguien que en su momento le habría producido desprecio y rechazo. Ciertamente los leprosos en ninguna época han sido precisamente grandemente valorados por su carácter estético. Definitivo que no. Entonces, el leproso que le causaba miedo, que le causaba repulsión, Francisco al encontrarse con él logra ver en él a un hermano. Y no solo eso, logra verse en él a sí mismo. Igualmente, Francisco va a tener un encuentro con el otro, con mayúscula. Francisco se va a encontrar con Jesús. Y este es uno de los encuentros que más conocemos. No podemos quedarnos solo con este encuentro, pero sí debemos reconocer que este encuentro fue fundamental. El encuentro de Francisco con Cristo fue algo que le cambió la vida totalmente. Total, completa y absolutamente le cambió la vida. Ciertamente, Francisco no se encontró con una idea. Francisco no se encontró con un concepto. Se encontró con alguien. No se encontró con algo. Se encontró con un Dios humanado, con un Dios que le salía al encuentro. Y él se dejó encontrar. Y este encuentro de Francisco con el Cristo no se quedó simple y sencillamente en una cuestión intimista, como nos pasa hoy. Es divertidísimo. Aquí en Belén hay una serie de comunidades y una de ellas tiene dentro de su vida pastoral, tienen una capilla de adoración perpetua. Y es muy interesante cómo se llama la gente ahí, porque usted llega y conoce a la gente y la gente le dice, ah, mucho gusto, yo soy Rosa, adoración perpetua de 2 a 3. Qué nombre tan raro. Muchas veces nos quedamos en nuestra relación con Jesús en una cuestión meramente intimista. Francisco no. El encuentro con Cristo hace que Francisco se vea lanzado a encontrarse con los demás. Y bueno, este encuentro va a generar un doble movimiento. El Cristo le va a pedir a Francisco que repare su iglesia. Hay algunos historiadores que nos dan un detalle que es interesante. Si leemos a Donald Spoto, él nos va a hablar
de que las pequeñas capillas medievales, muchas de ellas tenían fuera una inscripción latina que decía mi casa. En el tanto en que Francisco entra y el Cristo le dice que repare su casa, pues no podemos juzgarlo mal por el hecho de que haya creído que haya sido la capilla de San Damián lo que tenía que reparar. Era lo que decía en la entrada. Bueno, Francisco, sabemos, repara la capilla de San Damián, pero llega a comprender, sobre todo con la llegada de los hermanos y todo este proceso que le toca vivir, que es la iglesia en sí, es una reforma a un nivel más grande, lo que está llamado a hacer. Entonces, Francisco recibe de Jesús la instrucción de reparar la iglesia y eso hace que arranque un proceso de conversión personal. Yo sé que todos sabemos lo que es conversión, pero es importante que lo recordemos. El mejor ejemplo para la conversión, y ya los hermanos de la Santa Isabel de Hungría dicen, ya viene Fray Antonio con sus problemas inconclusos con la lavandería, pero es que es el mejor ejemplo que yo he podido encontrar para expresar lo que es la conversión. Si usted tiene un calcetín cuando ha lavado y lo tiene al revés, ¿qué le queda a usted que hacer con el calcetín? Coger la mano, meterlo dentro del calcetín, coger la costura desde adentro y darle vuelta. Eso es la conversión. A eso es a lo que se nos invita. Cada vez que el Señor invita a la conversión a su pueblo o nos invita a nosotros a la conversión, es a que cambiemos nuestras convicciones, nuestras actitudes fundamentales. Es eso lo que se nos pide cambiar. Y eso fue lo que le pasó a Francisco. Francisco fue haciendo todo un cambio y nos va a decir en su testamento que aquello que le resultaba amargo y que rechazaba se le convirtió en dulzura del alma. Bueno, él vive su proceso de conversión personal e igualmente arranca lo que es una conversión comunitaria. El hermano Francisco comienza, luego de estos 5 encuentros que hemos relatado, comienza a tratar ¿cómo se llama? Sacándole el jugo a todo aquello que ha vivido, lo comienza a rumiar, comienza a darle vuelta, comienza a procesarlo, y en medio de aquello, el Señor le hace la mejor de las bromas, le manda hermanos. Y nos va a decir en el testamento, y el Señor me dio hermanos. En pocas palabras, yo no los busqué, el Señor me los mandó. Sea, pues, en pocas palabras, Francisco está diciendo, a mí que me registren, yo no andaba embarcando a nadie. Fue el Señor el que me mandó los hermanos y va a decir, y no deja de sonar una cierta queja en el fondo, y nadie nos decía qué hacer, hasta que el Señor nos reveló que lo que teníamos que hacer era vivir el Santo Evangelio. Y yo lo hice escribir en pocas palabras y demás. ¿Okay? Entonces, con esto se relata un proceso de conversión comunitaria unido a ese proceso de conversión personal. Bueno, todo este ejemplo de Francisco de Asís es parte del legado, es de lo fundamental de ese legado que toda la familia franciscana ha recibido. Si nosotros estamos ya sea en la orden franciscana seglar o en los hermanos menores o las hermanas clarisas, si estamos aquí, es porque nos hemos sentido invitados por el Señor a su seguimiento en la ruta marcada por Francisco de Asís. Bueno, pero San Francisco no es un patrimonio exclusivo nuestro. San Francisco es un regalo de Dios para toda la iglesia, para todo el mundo. Y podemos ver cómo el día de hoy, Francisco de Asís sigue inspirando a mucha gente. Y bueno, todos nosotros hemos sido testigos de todo lo que pasó allá por el año 2013. A mí nunca se me va a olvidar un compañero de noviciado. Allá en el 2013 yo estaba en Medellín, Colombia, viviendo esa experiencia formativa y estábamos en medio del trabajo en el campo, estábamos ahí cortando unos zacatales y podando unos árboles, cuando llegó el hermano Ángel, pero llegó transparente,
pegando gritos diciendo que Benedicto XVI había renunciado y todo lo más bonito que le dijimos fue mentiroso. Nadie podía creer en aquel momento, por lo menos los novicios, nadie podía creer que Benedicto XVI había renunciado. Bueno, ya con el tiempo fuimos asimilando aquella lección tremenda de humildad que Benedicto XVI le dio a la iglesia al asumir toda su situación de vida y demás y el servicio que él sabía que la iglesia necesitaba y por qué tomó la decisión que tomó. Y en medio de todo aquello, Dios nunca se cansa de sorprendernos. Él es especialista en darnos sorpresas. Se hace un cónclave, se elige un papa y sale un jesuita americano y dice que su nombre es Francisco. Yo recuerdo que nosotros estábamos en la sala de televisión, al igual que estaría más de media humanidad probablemente ese día viendo las noticias, y cuando dijeron que el Papa se llamaba Francisco, yo pensé que siendo jesuita lo estaba haciendo por San Francisco Javier. La sorpresa fue darse cuenta de que era por San Francisco de Asís. Ahí simple y sencillamente nos quedaron a todos los ojos como platos, sobre todo a los que ya estábamos en la familia franciscana, y dijimos, bueno, estamos de moda otra vez, dijo un fraile. El Papa Francisco ha traído el recuerdo de Francisco de Asís, la vida de Francisco de Asís, y la ha mostrado como un modelo a la iglesia. Y bueno, vamos hoy, en este texto que estamos analizando, vamos a referirnos a escritos a posturas del Papa Francisco. El Papa Francisco, al inicio de su pontificado, regaló a la iglesia una exhortación, Evangelii Gaudium, la alegría del evangelio. De hecho, hubo más de un cristiano que se quedó en shock con el título, porque nunca logró relacionar en una misma oración evangelio y alegría. Bueno, eso no deja de evidenciar el hecho de que existen, y ahora lo vamos a ver, una serie de patologías en la vivencia del evangelio. Pero el Papa nos regala esta carta con la cual nos dice que quiere que la Iglesia Universal se oriente durante su pontificado. Y bueno, yo supongo que esta carta todos nosotros la hemos leído, la conocemos, la hemos estudiado, la tenemos muy presente. Yo no voy a hacer el ridículo de ponerme ¿cómo se llama? A leer la carta completa cuando es un documento que todos debemos manejar perfectamente. Ya tiene 7 años. Bueno, diría alguien por ahí, los documentos del Vaticano II tienen más y están sin estrenar, pero bueno, vamos a partir de que los conocemos, o que por lo menos alguna vez hemos hojeado este documento. Y ¿cómo se llama? En este documento, el Papa Francisco hace una invitación grande, una invitación importante a la iglesia. Le dice a la iglesia que tenemos que convertirnos. Y más de uno probablemente dijo, ¿en qué? Bueno, ¿por qué? Porque somos la iglesia. Y no faltará quien diga que la iglesia no tiene que convertirse. Cuidado. La iglesia es santa porque fue fundada por el Señor y el Señor es su cabeza. Pero tomando en cuenta que el cuerpo místico lo conformamos nosotros, pues es claro que requiere conversión. Tenemos este texto de Evangelii Gaudium que es importante que lo tengamos muy presente para que podamos entender de qué es lo que vamos a estar hablando. Nos dice el Papa Francisco en el numeral 25. Espero que todas las comunidades procuren poner los medios necesarios para avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera que no puede dejar las cosas como están. Ya no nos sirve una simple administración. Ojo a este pensamiento del Papa Francisco. Todas las comunidades han de procurar los medios necesarios para avanzar en el camino de la conversión
pastoral y misionera. Yo sé que hoy lo que yo les estoy diciendo va a ser llover sobre mojado, porque llevamos 7 años trabajando en esta conversión pastoral de la Orden Franciscana Seglar y nosotros de los hermanos menores conventuales. ¿Para qué? Para no quedarnos simplemente en lo que se ha hecho siempre. El Papa tiene claro que es necesaria esa conversión, ese cambiar actitudes fundamentales, ese asumir el estilo de vida de alguien de quien vamos a hablar ya casi de seguido. Nos dice el Papa: quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora, marcada por la alegría de Jesús, e indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años. Para los que leyeron y vieron la película En Nombre de la Rosa, recordarán todo aquel debate sobre si Jesús rió o no y todo lo que aquel monje hizo, ¿verdad? Para evitar que se conociera un libro que hablaba sobre la sonrisa de Jesús y la alegría. Bueno, pues le faltó matar al Papa Francisco, a ese monje, porque el tema lo ha puesto en el candelero, lo ha puesto en el candelero. Y es muy, muy importante, algo muy claro, que si Jesús lo que vino a traernos fue una buena noticia, si vino a decirnos que Dios nos amaba, que éramos importantes para Él, que éramos reconocidos y aceptados incondicionalmente por Dios, esa noticia no puede generar otra cosa más que la alegría. Es que no hay algo que pueda llenar más de gozo el corazón de los creyentes que el saberse reconocido y amado por un Dios que le ama de manera gratuita. Ese gozo en el anuncio, ese gozo de la buena noticia, ha querido el Papa que sea lo que caracterice a la Iglesia en los próximos años. Y es importante que revisemos, que meditemos cuál ha sido el papel que ese gozo ha tenido hasta ahora en la vivencia del Evangelio, en la acción apostólica que ha realizado en medio de la Iglesia, en este caso costarricense, la Orden Franciscana Seglar. Nosotros seguimos a Jesús por el camino marcado por el pobre de Asís. Y el pobre de Asís se caracterizaba también por su alegría. Es muy interesante cuando uno lee la vida de San Francisco de Asís y se pone a estudiar un poquito sus enfermedades. Es más rápido hablar de aquello de lo que no estaba enfermo que de lo que estaba enfermo. San Francisco padecía prácticamente de todo. Y aún así, en medio de aquellas circunstancias que eventualmente podían invitarlo a decaer o podían invitarlo a vivir de una manera ajena a la alegría, Francisco era un hombre que se caracterizaba por el gozo. La alegría del cristiano no es simple y sencillamente andar ahí como el terror de los elotes pelando los dientes por todo lado. Eso no es. Muchas veces detrás de esas alegrías y de esas alaracas tan artificiales que a veces tenemos, lo que se esconde es un gran vacío y una gran frustración. No, Francisco sabía lo que era el gozo interior. Bueno, nosotros seguimos a Jesús por el camino de San Francisco. Entonces se supone que esta experiencia de la alegría dentro del trabajo pastoral debería ser algo en lo que deberíamos tener una experiencia enorme. Pero bueno, ya vamos a profundizar un poquito en eso. El Papa ha querido recordarnos algo que es fundamental en el mensaje del resucitado. Si nosotros nos ubicamos en los relatos evangélicos de las apariciones del resucitado, vamos a tener que reconocer como algo claro y evidente la gran insistencia de Jesús, el gran deseo que tenía él de que nosotros tuviéramos claro
que no teníamos que tener miedo. El miedo es lo contrario a la fe. El miedo nos paraliza, el miedo nos atenaza. Y bueno, el Papa ha querido recordarle a la Iglesia que el miedo nos paraliza e incluso lo dice demasiado. No podemos como Iglesia dejar que las dudas y los temores sofoquen toda la audacia en la acción apostólica. Entonces, decía el Papa, es posible que en lugar de ser creativos, simplemente nos quedemos cómodos y no provoquemos avance alguno. Y en ese caso, no seremos partícipes de procesos históricos con nuestra cooperación, sino simplemente espectadores del estancamiento infecundo de la Iglesia. Vean qué frase más dura. Al inicio, Fanny decía algo que me parece a mí muy valioso. Ella decía que estaba contenta porque éramos muchos los que estábamos en este momento participando de esta actividad. La necesidad es madre de la creatividad. Ciertamente, en razón de la pandemia, nos ha tocado, no ha quedado otra más que ponernos creativos. Perfectamente pudimos habernos quedado sentados en los laureles diciendo, ay, qué pena, hay pandemia, el ministro de Salud no me deja salir, entonces me quedo aquí en la casa y no hago nada. Bueno, totalmente de acuerdo con las medidas del Ministerio de Salud. Es importante que tratemos en la medida de lo posible de quedarnos en nuestras casas para tratar de controlar un poco esta situación de la pandemia, pero eso no quita el hecho de que podamos buscar, como se ha hecho, otras formas de encontrarnos, otras formas de estar en contacto. Y eso se puede hacer si el miedo no nos paraliza. Perfectamente, y conozco varias agrupaciones a las cuales se les ha planteado que hagan actividades de este tipo y los razonamientos son, ay no, Fray, lo que pasa es que vea, la gran mayoría no saben usar las computadoras, ni yo sé tampoco, le dicen a uno. Entonces, como ninguno sabe, no lo hacemos. Si supieran que las primeras víctimas tecnológicas muchas veces somos los frailes. Espero que ya no, pero yo soy famoso por perderme a la hora de salir de estas reuniones de Zoom. Por dicha, hasta ahora ya descubrí que un botoncito rojo es el que me saca. Pero bueno, las primeras veces andaba uno ahí más perdido que el hijo de la llorona. Pero tenemos que vencer esos temores. ¿Para qué? Para que el Espíritu pueda irnos guiando por nuevos caminos, por nuevos senderos y que la iglesia no se quede simple y sencillamente estancada. En medio de esta situación tan terrible de la pandemia que estamos viviendo, la iglesia tiene una oportunidad valiosísima para hacer realmente aquello que el Señor quería. La iglesia tiene la oportunidad en medio de esta situación de dar razón de su esperanza a una humanidad que se encuentra atenazada por el miedo. Y a nosotros nos toca formar parte de esa respuesta. Bueno, y eso solo lo vamos a poder hacer si no quedamos paralizados por nuestros temores. No podemos quedar como simples espectadores, sino que tenemos que movernos. Pero para eso necesariamente tenemos que vivir ese proceso de conversión. El Papa va a insistir de una manera fundamental en que hay que hacer algo. Él va a insistir en que tenemos que recuperar la frescura original del Evangelio. Y esto es algo fundamental, fundamental. Si nuestra acción, si nuestro mensaje, si nuestro actuar no huele a Evangelio, no vamos a transmitir absolutamente nada. El primero que se va a quedar extrañado viéndonos va a ser Francisco de Asís, para quien era tan importante el Evangelio. Nos dice el Papa en el numeral 11, cada vez que intentamos volver
a la fuente y recuperar la frescura original del Evangelio, brotan nuevos caminos, métodos creativos, otras formas de expresión, signos más elocuentes, palabras cargadas de renovado significado para el mundo actual. Bueno, esos nuevos caminos, esos métodos creativos, esos signos elocuentes, esas palabras no surgen por el hecho de que nosotros seamos muy inteligentes y muy brillantes. No, no va por ahí. Todo eso surge de la fuente original que es Jesús. Si nosotros hacemos con la ayuda de la gracia el ejercicio de dejarnos encontrar con Él y volver a la fuente, ciertamente se va a poder encontrar estos nuevos medios, estas nuevas formas de hacer presente el mensaje de la buena noticia en medio de nuestra realidad. El Papa considera que para recuperar la frescura del Evangelio es indispensable volver al encuentro personal con Jesucristo. Y este es un llamado que debería grabársenos a fuego en el corazón. Definitivamente. Si de todo esto que estamos hablando hoy, solo esto nos queda claro, solo esto nos toca y realmente nos mueve a movernos, excelente, valió la pena todo lo que estamos haciendo. El Papa ha invitado a cada cristiano, en cualquier situación que se encuentre, a renovar ahora mismo, no mañana, ya, su encuentro personal con Jesucristo, o al menos tomar la decisión de dejarnos encontrar por Él. Esto es algo que estamos llamados a intentar todos los días. Todos los días. Habrá días en los que tengamos mucho éxito. Habrá días en los cuales llegamos a hacer el examen de conciencia en la noche y hasta nos da pena vernos en el espejo. Pero bueno, eso es parte de la vida. Todos los días estamos invitados a dejarnos a encontrar por Él. ¿Por qué? Porque corremos el peligro de intentar ser cristianos sin Jesús. Y eso es algo que no puede ser. La iglesia toda, la iglesia en general, la orden franciscana seglar en particular, están llamados a llevar a los hombres y las mujeres a Jesús. Eso tiene que ser algo básico. Más allá que estar contando la historia de San Francisco, más allá que hacer pan de San Antonio para repartir, que son cosas buenas y son muy bonitas y demás, pero que no podemos quedarnos en eso. Más allá que eso, a lo que estamos llamados es hacer signos, hacer instrumentos que inviten, que conduzcan, que señalen el camino a otros hombres y mujeres para llegar a Jesús. Tenemos, hermanos y hermanas, nos recuerda el Papa, que volver a Cristo, porque Cristo, puede darnos y puede darle a toda la iglesia ese dinamismo renovador que necesita. Nos dice el Papa en Evangelii Gaudium. Él siempre puede con su verdad renovar nuestra vida y nuestra comunidad. Y aunque atraviese épocas oscuras y debilidades eclesiales, la propuesta cristiana nunca envejece. Jesucristo también puede romper los esquemas aburridos en los cuales pretendemos encerrarlo y nos sorprende con su constante creatividad divina. Yo creo que si algo ha de cansar un poco al Señor, es el hecho de cómo nosotros muchas veces tratamos de encerrarlo y tratamos de impedir y hacemos hasta lo imposible por estorbarle con cosas que Él quiere hacer. Va a ser fundamental que tengamos claro que si nosotros volvemos la mirada, volvemos el corazón a Jesucristo y hacemos lo propio
para a seguirlo de manera auténtica. Un seguimiento que no se reduce a una aceptación intelectual de verdades. No, no se reduce a eso. Seguir a Jesús es asumir sus actitudes, sus sentimientos, asumir su esquema de conducta. A eso es a lo que estamos llamados. Y no podemos pretender nosotros, creyendo que somos ya muy conocedores de lo que es la evangelización, no podemos pretender evangelizar prescindiendo de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es la motivación para evangelizar y es Él el que sostiene la tarea de los evangelizadores. Todos y cada uno de nosotros debemos tener siempre muy presente que nunca, absolutamente nunca dejamos de ser discípulos. No es que por el hecho de que usted ya lleva muchos años en la Orden Franciscana Seglar o es el ministro de la fraternidad o porque usted hizo votos solemnes o incluso fue ordenado sacerdote dentro de la primera orden, no por eso usted deja de ser discípulo. Siempre, siempre tenemos que recordar que Jesús camina con nosotros, respira con nosotros, trabaja con nosotros. Nosotros estamos con Él. Hay que percibir a Jesús siempre en medio de la tarea misionera. Es fundamental que haya una relación vital con Jesús. Como bien lo decía en su momento Benedicto XVI, nosotros no nos hemos hecho cristianos por una excelente idea o por una, qué sé yo, un arranque, un convencimiento ético que hayamos tomado en algún momento. Si somos cristianos es por el encuentro con una persona, por el encuentro con Jesús, vivo y actuante. Esa fue la experiencia de Francisco de Asís y esa es la experiencia que estamos llamados a hacer igualmente nosotros. Nos va a recordar el Papa Francisco. Una persona que no está convencida, entusiasmada, segura, enamorada de Jesús, no convence a nadie. Podemos hablar todo lo que queramos. Podemos hablar mucho, pero si no hay un convencimiento vital, una relación vital con el Señor, todo eso quedará simplemente en puro aire que sale por la boca. Flatus vocis, nada más. Aquí podríamos hacernos una pregunta incómoda, porque podríamos decir nosotros, no, si yo tengo muy buena relación con el Señor es mi mejor amigo, el Señor es mi amor, el Señor es... Y empezamos a decir bellezas. Pero hagámonos una pregunta incómoda para ver qué tan cierto es todo esto. ¿Qué hemos aprendido de nosotros de Jesús en esta semana? A nosotros, a cada uno de nosotros, en nuestra realidad personal, ¿qué nos ha enseñado Jesús en esta semana? Esta es una pregunta que no es para que la contestemos ni en voz alta ni delante de los hermanos, no. Eso cada quien lo contestará en el secreto de su corazón. Y si nos damos cuenta de que el Señor Jesús no nos ha enseñado nada esta semana, pues podremos darnos cuenta de qué tan vital, de qué tan viva está esa relación nuestra con Él. Algo que igualmente es fundamental es vivir y anunciar lo esencial del Evangelio. La renovación de la iglesia solo se puede impulsar desde el corazón del Evangelio. Solo desde ahí puede realmente renovarse la iglesia. Es importante que hay que centrar el anuncio del Evangelio en lo esencial. En lo esencial. Muchas veces nosotros creemos que anunciar el Evangelio es simple y sencillamente andar, por ejemplo, haciéndole promoción a devociones privadas que conocemos. Y bueno, o sea, ¿qué les puedo decir yo? El rosario es una maravilla, de ello doy fe.
qué sé yo, el rezar el Vía Crucis, los que rezan la coronilla de la misericordia. Pero a final de cuentas, lo esencial del Evangelio no podemos pretender limitarlo a andar enseñando devociones. Estamos partiendo de ese encuentro vital con Jesús. El rosario, pues sí es un medio para lograr ese encuentro, pero no podemos quedarnos ahí. Dicen, cuentan un cuento de una persona a la cual le dijeron que viera la luna. Y para enseñarle la luna, la persona que se la estaba enseñando se la señaló con el dedo. Y esta persona, en lugar de ver la luna, se quedó viendo el dedo. A nosotros nos pasa eso mucho. Es importante que vayamos a lo fundamental del Evangelio, porque el Evangelio es capaz de responder a las necesidades más profundas de las personas. Eso es algo que es claro, es importante que nosotros retomemos ese contacto diario con el Evangelio. ¿Para qué? Para que así la forma de pensar, de amar y de actuar de Jesús se vaya convirtiendo poco a poco en la nuestra. Pero para eso es necesario ese contacto. Definitivamente no podemos decir que sea lo mismo en la vida conocer a Jesús o no conocerlo. No, conocerlo cambia totalmente la vida. Entonces es importante que revisemos que nuestro anuncio se centre en lo más genuino y esencial del Evangelio y no nos quedemos en aspectos secundarios sin entrar a las partes difíciles. Yo no sé ustedes, yo manejo algunas redes sociales y estos días de la pandemia han sido simple y sencillamente una cosa frustrante, realmente frustrante. Ve uno algunos contactos, bueno, les dicen amigos en Facebook, por ejemplo, contactos, que han pasado llorando porque no pueden ir a misa. Bueno, yo puedo entender esa necesidad que tenemos todos los cristianos de estar de manera presencial en Eucaristía. Y comparto ese dolor, lo comparto. Pero hay algo que no entiendo. ¿Cómo es posible que la misma persona que lleva llorando 4 meses por no ir a misa se manda unos comentarios xenofóbicos de tal calibre que usted dice, Dios mío, pero ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿somos cristianos o no somos cristianos? Lo fundamental del evangelio es el amor. ¿Cuál es el evangelio que estamos presentando? ¿Cuál es el evangelio que estamos viviendo? Y es muy, muy importante que todo esto nosotros nos lo cuestionemos. Hay algo que es fundamental. ¿Cuál era la pasión de Jesús? No me digan que la pasión del Viernes Santo. No me refiero a esa pasión. ¿Qué era lo que apasionaba a Jesús? ¿Qué era lo que lo hacía levantarse en las mañanas, caminar, estar disponible para todos, ser un hombre para todos? El reino de Dios. El reino apasionaba a Jesús y el reino apasionaba a Francisco. Bueno, el reino de Dios nos reclama. El Evangelio de Jesús es mucho más que un anuncio verbal. No es simplemente andar por ahí repitiendo las frases del Evangelio, no. Es algo que va mucho más allá. Jesús tenía un proyecto, tiene un proyecto, instaurar el reino de Dios. Entonces, la propuesta del Evangelio no es simplemente quedarme en una relación intimista con el Señor, como la de la fulanita que les decía al principio, fulanita de oración perpetua de 2 a 4. O sea, no es quedarme en eso, es que esa relación con el Señor me saque de mi egoísmo, me saque de mi centro y me lance al amor. Eso es fundamental.
Entonces, no me puedo quedar en una cuestión intimista, ni simplemente en hacer pequeños gestos dirigidos a algunos individuos necesitados. No. Jesús lo que quería y lo que quiere es que reine Dios en medio de nosotros. Quiere que vivamos en un mundo en el cual la fraternidad, la justicia, la paz, la dignidad de todos sean la norma. El anuncio y la experiencia cristiana van a provocar consecuencias sociales, necesariamente. Si usted se pone a hablar de amor y lo que se va a quedar es simple y sencillamente en un poema romántico de 14 de febrero, pues probablemente nada va a pasar. Pero si se pone a hablar del amor de Jesús que lo llevó a la muerte, pues bueno, necesariamente se van a crear, se van a crear situaciones que van a producir cambios. Una fe auténtica nunca es cómoda ni individualista. No. Bien lo dice en la palabra. Una fe sin obras está muerta. Me avisan para hacerle el novenario. Muerta, definitivamente. La fe, el amor, nos tiene que poner en movimiento. Siempre, siempre, siempre una auténtica fe va a implicar un profundo deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar, una vez que nosotros nos vayamos de este mundo, dejar detrás algo mejor que lo que encontramos. Por eso va a ser fundamental, fundamental que revisemos tanto a nivel individual como a nivel de fraternidad cuál es el papel que la pasión por el reino ocupa en nuestra vida, ocupa en nuestro actuar. Bueno, es importante que tomemos en cuenta el hecho de que todo esto que hemos hablado hasta ahorita se ve impedido, se ve obstaculizado por formas desvirtuadas de vivir el cristianismo. Y es necesario que igualmente nosotros revisemos de qué manera estamos viviendo el cristianismo. Arriba de esta imagen podemos ver una lista de numerales que hace referencia a lo que el Papa Francisco llama tentaciones de los agentes pastorales. Son muchísimas. Aquí nos vamos a referir a algunas. A la primera que nos vamos a referir es a la mundanidad espiritual. Es muy, muy, muy importante que tengamos cuidado con cada una de estas formas desvirtuadas de vivir el cristianismo. Esta es particularmente perniciosa. ¿Por qué? Es particularmente mala porque se esconde detrás de una apariencia de religiosidad. ¿Ok? Que con frecuencia va unida a una forma de vivir la fe encerrada totalmente en el propio subjetivismo. Doy una fachada de que soy religioso, de que creo en ciertos valores, me convierto en el paladín que defiendo X o Y causa y a la hora de las horas, todo eso es simple y sencillamente para buscar la gloria propia y el propio bienestar personal y no la gloria del Señor. Y eso es muy importante, muy, muy importante que cada uno de nosotros sea honesto, sea claro, sea transparente y revise sus actitudes fundamentales. Porque perfectamente podríamos tener una apariencia religiosa y que la realidad fuera muy, muy diferente. Esa mundanidad, nos dice el Papa, se puede alimentar de varias maneras. Dice que una de ellas es la de aquellos que viven una fe cerrada en el subjetivismo, donde solo interesa una determinada experiencia o una serie de razonamientos y conocimientos que supuestamente reconfortan, pero en definitiva el sujeto queda clausurado en su propia razón o sentimientos. Es muy interesante. A veces creemos que el Espíritu Santo es egoísta
A veces creemos que el Espíritu Santo no genera muchos carismas diferentes para la iglesia. El Espíritu Santo no se deja ganar en generosidad y ha entregado muchísimos caminos, muchísimos, muchísimos. Si alguien me preguntara, Fray, ¿usted cree que el camino franciscano es el mejor que existe? Yo le diría, para mí, en mi situación personal, sí. Pero para otros puede ser cualquier otro de los caminos que hay dentro de ¿cómo se llama? De todo el dinamismo que el Espíritu Santo genera en la iglesia. Muchas veces vivimos simple y sencillamente, parece, haciendo promoción de nuestros movimientos apostólicos o de nuestras comunidades en detrimento de otras. Otra forma de alimentar la mundanidad espiritual es la de aquellos que en el fondo solo confían en sus propias fuerzas y se sienten superiores a otros por cumplir determinadas normas o por ser inquebrantablemente fieles a cierto estilo católico propio del pasado. Debemos de tener cuidado, hermanos y hermanas. A veces nos desgastamos en discusiones, lo vamos a ver ahora, que ya están totalmente trasnochadas. Debemos tener, debemos tener disponibilidad para que el Señor nos dé su gracia y nos ayude, nos ilumine para discernir. ¿Cuántas veces, a veces, detrás de actitudes que buscan un cuidado ostentoso en la liturgia, en la doctrina, en el prestigio de la iglesia, se esconden muchas veces detrás de esos cuidados hombres y mujeres a los cuales no les preocupa el Evangelio ni que el Evangelio sea realmente conocido y vivido por el pueblo de Dios y que dé una respuesta a las necesidades concretas de la historia. Muchas veces nos quedamos simple y sencillamente en las apariencias y eso es algo en lo que debemos tener mucho, mucho cuidado. ¿Cómo saber si hemos caído en la mundanidad espiritual? Bueno, el Papa Francisco nos da una serie de tips que nos pueden ayudar. Dice que quien ha caído en la mundanidad mira de arriba abajo y de lejos, rechaza la profecía de los hermanos, descalifica a quien lo cuestione, destaca constantemente los errores ajenos y se obsesiona por la apariencia. En nuestras comunidades, no, nunca, eso nunca se da. Bueno, sigamos durmiendo de ese lado. Y hay que tener cuidado porque detrás de esas formas de mundanidad se esconde muchas veces la corrupción. Y a eso hay que tenerle mucho, mucho temor, mucho miedo. Hay igualmente formas poco sanas de vivir la espiritualidad. Aquí es importante que tomemos en cuenta el hecho de que muchas veces nos quedamos simple y sencillamente en cuestiones totalmente intimistas. Entro a realizar determinadas prácticas de piedad simple y sencillamente porque los momentos religiosos me dan cierto alivio, pero no porque eso alimente ni el encuentro con los demás, ni el compromiso con los hombres y las mujeres, ni la pasión evangelizadora. Hay que tener mucho, mucho cuidado, mucho cuidado. Es importante porque a veces da la impresión de que algunos vivimos una especie de consumismo espiritual, hecho a nuestra medida. Y eso es algo que nos puede alejar realmente de una vivencia auténtica del Evangelio. Hay que tener cuidado. En muchas iglesias protestantes se ha dado, pero nosotros los católicos no estamos exentos de esto. Hay muchos grupos que viven una especie de espiritualidad del bienestar, que se mueve por una teología de la prosperidad. Fulanito, ¿cómo estás? Bendecido, prosperado y en victoria. Ajá. Qué descripción tan interesante. No recuerdo a Jesús nunca diciendo algo parecido.
ni a los apóstoles en los Hechos de los Apóstoles, ni a Pablo. Bueno, entonces es importante que revisemos ese tipo de cosas. Igualmente, en ocasiones hay estilos de vida que obstaculizan la renovación evangélica. Los cristianos, parece mentira, los cristianos somos seres cómicos, por no decir que somos trágicos. Vivimos la mayoría del tiempo con una cara de limón, qué cosa más triste. Si hiciéramos así una encuesta a nivel popular, difícilmente se diría que los cristianos nos caracterizamos por la alegría, por la sonrisa, por la actitud positiva que tenemos ante la vida. Y bueno, Jesús era un hombre alegre, Francisco también. Bueno, se supondría que nosotros que somos franciscanos, pues deberíamos caracterizarnos. ¿Por qué? Por una vivencia del gozo. Ojo, el gozo no es andar muerto de risa y andar ahí, no. Andar haciendo ridículos, risotadas y tonteras, no. Es la serenidad interior, el gozo de saberse amado, reconocido y aceptado, perdonado por Dios. Nietzsche, un filósofo que era ateo, él decía que él no creía en los cristianos porque los cristianos decíamos que estábamos redimidos, pero ninguno tenía cara de redimido. Todos tenían cara de desesperanzados, de tristes. Decía, es que viéndoles la cara no les puedo creer lo que dicen que están viviendo. Bueno, eso es algo que todavía hoy se da. Y eso es algo bastante triste. Hay que tener cuidado. Muchas veces los cristianos, simple y sencillamente, nos acostumbramos a una rutina y vivimos en una especie como de pasividad, como de un ambiente gris, como de una cosa que no se mueve, y decía mi abuela que lo que no se mueve se hace pelota. Vivimos muchas veces los cristianos en una especie de tristeza dulzona, vivimos sin esperanza y bueno, vivimos con actitudes que lo que ponen de manifiesto es cansancio interior y no una vida convencida de sentirnos realmente amados por Dios. Hay que tener cuidado. Mucha gente escucha el mensaje del Evangelio y al ver esas actitudes, mejor se queda como estaba. Al igual de que muchas veces los cristianos vivimos en un completo relativismo. Y eso es importante que cada uno de nosotros lo revise. Lo revise y tenga claro cuál es el testimonio que estamos dando como cristianos. No se preocupen que ya casi voy a terminar porque ya la garganta no me va a dar para mucho más. Las guerras entre nosotros. Ay, los cristianos somos definitivamente, damos un espectáculo tan lamentable a lo largo de los siglos. ¿Qué tenía claro Jesús? Jesús tenía claro de que para que creyeran que Él había sido enviado por el Padre, el signo iba a ser el amor entre nosotros. ¿Cuál es el espectáculo que damos los cristianos? Es que damos pena. Definitivo que damos pena. Pasamos en unos pleitos entre nosotros y alguno podrá decir, ay, Fray, lo que pasa es que los hermanos separados a veces se ponen en unas posturas y no sé qué. Bueno, hay de todo en la viña del Señor. Pero cada uno de estos grupos debería fijarse en aquello que nos une y no en aquello que nos divide o nos separa. Una vez vi un testimonio de una mujer que vivía en Oriente Medio y le preguntaban por la diferencia entre católicos y protestantes. Y ella decía, no, somos cristianos y a todos nos matan. No sé si vamos a ocupar todos los cristianos en el mundo ese tipo de motivación para realmente unirnos. Podría ser. Pero incluso dentro de la misma Iglesia Católica andamos con unos pleitos y unos enredos.
Por ejemplo, la famosa discusión si la comunión en la mano o la comunión en la boca. Vean, se ha gastado una cantidad de energías en ese pleito y son unos apasionamientos y unas cuestiones que simple y sencillamente, si pusiéramos la quinta parte de esa pasión en amarnos los unos a los otros, qué diferente funcionaría todo esto. ¿Cuánta gente ha eventualmente terminado de alejar a otro de la iglesia simple y sencillamente por el pésimo testimonio que damos con los chismes, las serruchadas de piso y todas las vivencias de cómo se llama, de falta de amor, de que damos gala a veces los movimientos apostólicos? Pero bueno, este es un tema del cual no debería hablar, porque yo sé que en las fraternidades de la Orden Franciscana Seglar eso no se da. Como somos seguidores de San Francisco, al igual que en nuestros conventos, todo es amor y paz y bien. Ojalá, ojalá. Pero sabemos que no siempre funciona así la cosa. El clima de desunión que proyectamos los cristianos hace que la gente simple y sencillamente no crea en Cristo ni en la iglesia. Por eso va a ser importante cambiar actitudes y esquemas arraigados en nosotros. Estamos invitados como iglesia a dar pasos hacia una iglesia que se reconozca necesitada del Señor, que se reconozca pobre y que se necesite enviada a estar precisamente con los pobres. Va a ser fundamental que todos y cada uno de los cristianos, de manera personal, y todos y cada uno de los grupos apostólicos, las órdenes y demás, busquemos caminos concretos hacia la conversión. Todos, absolutamente todos, la necesitamos. La conversión no es simple y sencillamente algo que ocupan los demás. No, lo ocupamos todos. Y parte de ese camino hacia la conversión está en el hecho de que salgamos todos hacia las periferias existenciales. Estamos acostumbrados a llevar una vida apostólica que se reduce a las filas de la misma iglesia. El Señor nos ha llamado a ser pescadores de hombres y de mujeres, y nosotros nos hemos convertido simple y sencillamente en pescadores de peceras. Se va a hacer un retiro, se va a hacer una actividad. ¿Y qué es lo que andamos haciendo? Buscando gente en las filas de otros movimientos apostólicos para que se pasen al nuestro. No va por ahí. Hay cualquier cantidad de hombres y mujeres que en este momento están buscando, están necesitando un mensaje, están necesitando que alguien les presente a Jesús. ¿Para qué? Para que haya realmente ese encuentro que mueve la vida y cambia la vida. Y con esto quiero terminar, fundamental, hermanos y hermanas, que nos planteemos la necesidad de hacer un camino, la necesidad de hacer un camino que nos vaya llevando a esa conversión pastoral. Ahorita estamos viviendo una situación crítica con esto de la pandemia. Bueno, en medio de todo este dolor que está experimentando el mundo, la iglesia tiene una oportunidad, bueno, incomparable. ¿De qué? De ser realmente aquello que Jesús quería. Tenemos la oportunidad de dar razón de nuestra esperanza, pero para eso va a ser fundamental que vivamos realmente ese proceso de conversión. Y para eso estamos invitados todos durante toda la vida. Hace un rato vacilábamos un poco con un dicho que tenemos los frailes en el entendido de que la conversión termina a los 3 días de que estamos muertos. Dicen que la vanidad a los 5. Bueno, la conversión va a ser un proceso que nos va a acompañar toda la vida
y al cual estamos absolutamente todos llamados y estamos necesitados. Bueno, yo voy a terminar aquí porque contrario a lo que quería San Francisco, he hablado hasta por los codos, ya debe estar dormido todo el mundo, yo estoy viendo solo la pantalla, me da miedo pasarme las pantallitas y ver a todo el mundo roncando, pero bueno, paciencia. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, algo que se quisiera, algo que quede por ahí sonando, que se quiera conversar. Bueno, en realidad yo creo que bien lo decía Malcolm ayer que conversábamos, hay mensajes, hay palabras, hay elementos desde nuestra formación y desde la palabra de Dios, desde todos los mensajes que recibimos, que siempre nos dejan como esa necesidad de volver otra vez. Yo escuché este tema la vez pasada y lo vuelvo a escuchar y encuentro mucho más elementos, mucho más riqueza. Y yo creo que si uno vuelve otra vez sobre lo mismo, vamos a encontrar otro montón de deficiencias en lo que hacemos, de virtudes que tal vez no hemos querido sacar a flote, pero mucho que hacer, mucho trabajo que hacer como franciscanos para encontrarnos verdaderamente con ese Jesucristo que nos llama todos los días a ponerlo sobre el tapete para funcionar de verdad como el Padre quiere que lo hagamos. Y de verdad, pues trae agradecerle su paciencia, agradecerle este espacio y pues invitar a los hermanos que sigan uniéndose a estos espacios formativos. Nos vamos a estar comunicando adecuadamente para que les digamos la fecha de la próxima vez. Y recordarles, hermanos, por favor, la otra semana vamos a estar en oración a las 3:30, ya hoy seguro les pasamos la invitación. Vamos a estar a las 3:30 de hoy en 8 días, igual por el Facebook Live, para que oremos por el mundo, oremos por nosotros, por nuestra conversión personal, por la conversión del mundo y por toda esta pandemia. Así es que les agradezco mucho. Y para el 2 de agosto también les vamos a mandar la invitación. Tenemos una charla a las 2 de la tarde que también la vamos a transmitir por el Facebook y para que nos acompañen y vivamos, aunque sea de esta manera, vivamos la gran fiesta de la porciúncula. No podemos olvidarnos que aunque, como decíamos al principio, estamos cada uno en la casa, es que ya no vamos a hacer nada, ¿no? Desde ese espacio que tenemos, vamos a vivir también nuestra fe, que es muy importante. Buenas. Yo lo que insto a los hermanos es que en estos tiempos en que no podemos reunirnos presencialmente, estas charlas, estos acercamientos nos son muy útiles y de mucha, nos retroalimentamos, de mucho acompañamiento, como decía Fray, sí, creatividad, para seguir como orden franciscana y como seguir en fraternidad, porque muchas veces nosotros nos sentimos con ese calor humano y porque fuimos a una formación, porque fuimos a un taller, porque estuvimos en reunión de fraternidad, pero en estos momentos tan difíciles que estamos, en estos desafíos, como que nos tendemos a enfriar un poco. Pero yo les digo a todos y a todas los que están acá ahorita conectados y diferentes fraternidades que no bajemos la guardia de estar como franciscanos, seguir alimentándonos y dándonos fortaleza. Y todos estos temas nos hacen recapacitar, a mí me hacen recapacitar mucho sobre todo lo que se ha hablado y realmente que no debemos caer en este enfriamiento, por decirlo así. Al contrario, es de darnos esa fuerza, esa fortaleza de seguir adelante, y como lo dijo Fray, que si preguntaban que si para el franciscanismo es el mejor camino que X persona ha encontrado,
pues yo puedo decir lo mismo. Para mí el franciscanismo, la orden franciscana, el compañerismo, formación, etcétera, para mí ha sido el mejor camino para estar pellejeándola, como dice uno, para esta conversión, que a veces está uno ahí como una licuadora, para adelante y para atrás, ¿verdad? Pero hay que seguir. Entonces, Fray, muchas gracias de verdad, y eso yo Con les mucho invito gusto. a los hermanos. Bueno, yo también le doy las gracias, Fray, yo no lo conocía. Le agradezco mucho porque pues, la charla ha sido muy enriquecedora. Yo soy de la comunidad de San Antonio de Pauda, en Guadalupe, y ciertamente estos medios tenemos que aprovecharlos. En este momento la iglesia se está apropiando de estos medios para llevar el evangelio a todas partes y nosotros tenemos que hacerlo también. Estamos llamados a eso. Entonces, si no podemos estar en forma presente, o aprovechemos los medios y saquémosle provecho a toda esta parte para poder, es decir, dar testimonio con nuestra actuar, con nuestro, sobre todo con vivir el amor, ¿verdad? Vivir el evangelio. Y yo creo que parte de vivir el evangelio es amar y vivir con nuestros hermanos más cercanos, que son nuestra familia, y luego nuestros hermanos de comunidad, que a veces por esta situación nos hemos alejado un poco y que definitivamente necesitamos volvernos a contactar, a hablar, saber cómo estamos. Y esto es muy importante porque eso es lo que hace la comunidad, justamente. El compartir, el vivir, el conocernos, el vivir nuestras vidas con los demás nos enriquece. Y justamente por eso es que le agradezco mucho por esta charla y nos está ayudando a crecer, ¿verdad? Gracias. No, muchas gracias por la paciencia. Yo también, Así bien. Fray, ok, ¿quién va a hablar ahí? Fray, Fray Antonio, agradecerle porque va sintiendo un alivio en el corazón de que tenemos un mismo pensar para como un equipo, para llevar la palabra, para evangelizar. Y muy importante, usted dijo allá, bueno, de todo lo que dijo, maravilloso, pero esta parte de facilitarle a los hermanos que se sienten como en una esquina, que no hayan cómo empezar el camino del Señor, de facilitarles, poder hacerles, darles testimonio de lo que significa encontrar a Cristo y el amor, sobre todo que se sientan amados, porque ahora mismo la gente alejada, resolviendo, con miedo, con pánico, y hacerles saber de que Jesús es el centro de nuestra vida y Él nos va a cuidar y que todo es abrir su corazón para poderles ayudar, facilitarles el camino. Gracias. Soy de la comunidad de Guanacaste. Estamos interinos todavía, pero ahí, a la orden. Felicidades hoy, por el día de la anexión. Sí, Así es cierto. sí. Así bien, hermanos. Yo soy de la comunidad de aquí, de San Francisco de Cartago. No sé si me escuchan. Sí. Sí, sí. Ajá. Sí, bueno, no, también entré un poquito tarde, pero muy enriquecedor este documento y las enseñanzas que ojalá que uno día con día nos encontremos primero con nosotros, ¿verdad? A través de todo esto. Y yo pienso que Dios siempre los habla, todos los días los habla, cada momento, cada instante, mucho más ahora. He escuchado mucho yo el comentario de que esto es un castigo, ¿no? Porque Dios no castiga. Esto es provocado del mismo hombre, del pecado, de ir más allá de lo que no tienen que ir, ¿verdad? Investigar. Y vea que aquí se varió con todo porque todos vamos o se va a la polilla, ¿verdad?
pero como dijo la hermana anteriormente, y como lo dijo muy afinado también Fray Antonio, el gozo del cristiano es tener esa fe, esa confianza en el Señor y no temer, porque Él es fiel al quien le es fiel. Así que a mí lo que más me llama la atención en todo este tiempo, nosotros tuvimos también una pequeña formación anteriormente aquí y en la fraternidad de aquí de Cartago, y también coincide un poquito encontrarlos con uno mismo, porque a veces mi nombre es Ana Lidia, y es muy importante porque a veces uno se despreocupa mucho de la familia, ahorita de los hermanos de la fraternidad. Es muy bonito uno comunicarse y saber cómo están, que si necesitan. Y muy bonito que ustedes también se identifiquen. ¿Por qué nos va a dar vergüenza decir tenemos miedo, tenemos incertidumbre? Es que somos una familia. Somos una familia y por ser una familia nosotros tenemos que también tener esa confianza y decirlo en lo que nosotros necesitamos. Entonces, encontrarse con uno es eso, de ser solidario con el que necesita, con el hermano, estar pendiente de llamarlos. Viera que a mí me alegra mucho, hoy me alegré mucho de ver a los hermanos de la fraternidad de aquí de Cartago y ahora tener esta oportunidad aquí con Fray Antonio también, y verlos a ustedes, porque hay muchos pues que yo no me conocen y no los conozco, pero vea qué lindo. Y alabar y glorificar al Señor que nos da esa gran oportunidad a través de este medio, de esta tecnología que no es casualidad. Mire, yo nunca en mi vida pensé yo que iba a tener ese enlace y con lo miedosa que toda una vida he sido. Y sin embargo, como dijo Fray Antonio, o sea, tener esa certeza de que uno puede dar o darse a algo y a alguien, ¿verdad? Más que todo. Y qué importante, el gozo. Yo me quedé mucho con el gozo del cristiano. Y el gozo del cristiano no puede ser, como dijo Fray Antonio, un amargado, un triste, sino ser feliz, no tener una careta diferente hoy y mañana. Y qué triste, como dijo Fray Antonio, de que ven en los medios de que con las personas dolientes que no van a la Santa Misa. Y yo no, viera que yo hice en mi casa como un altar y vivo la Santa Eucaristía, vivo los ejercicios de piedad, pero primero que nada también con esos ejercicios de piedad, con el testimonio, ¿verdad?, del que necesita. Entonces nosotros primero tenemos que empezar por el yo, ¿verdad? Conocernos, preguntarnos en sí qué tenemos que hacer, qué tenemos que cambiar, en qué tenemos que cambiar. Y un testimonio quizá les sirva a ustedes en lo que he estado todo este tiempo. Me gusta mucho el silencio y en lo que he estado he visto que a veces uno, descubriéndose uno mismo, puede decir, encontrarse de que hay muchas fallas, ¿verdad? Y esas fallas es el momento, pues, de cambiarlas, ¿verdad? Como dijeron anteriormente, digamos, en el otra fraternidad, cuando vamos nuevamente a encontrarnos, una vez que pase, que tengamos fe, que muy pronto y en el momento del Señor. Qué lindo ese abrazo, esa sinceridad, ese cariño, ya una persona con todo lo que se nos ha venido, el cambio radical en uno. Y que si tenemos algo, qué sé yo, con alguien, o sea, yo lo que me pongo a pensar, yo, Ana Lidia, tener rencor, tener como una división con un hermano, en mí entonces yo les digo a ustedes, hermanos, no estoy dando testimonio, mejor no, porque los estoy engañando a usted, pero lo único que no puedo engañar es a Dios nuestro Señor, ¿verdad? Y engañarme en mí misma, porque también yo pienso que es falta de caridad hacia los hermanos. Entonces, sí, pues más bien un gusto y muchas gracias por darme la oportunidad. Bien, paz y bien, un saludo a todos los hermanos y
Fray Maricel de aquí, la Fraternidad Guanacaste. Precisamente ayer teníamos un compartir fraternal en la noche y hablábamos, nos hablaba la hermana del entusiasmo y la alegría, de que a pesar de todas esas circunstancias, pues tenemos que mantener el gozo en el corazón. Y ahora usted, fraile, que hoy precisamente nos vuelve a recordar la alegría del Evangelio, ¿verdad? Cómo el Espíritu Santo iba iluminando de tal manera que nos recuerda que nuestra vida, a pesar de los problemas, tiene que haber un gozo, una paz. Recuerdo cuando estuvimos acá en la parroquia, como usted decía, hace 7 años, y la encíclica habla que la mejor evangelización es la sonrisa, sea la primera. A veces uno va a cualquier lugar, a la parada o al trabajo, y va como limón amargado, y solamente el hecho de decir buenos días, aunque no te contesten, ya estás evangelizando. Aunque uno por dentro tenga situaciones, pero uno con solo el hecho de la alegría, digamos, la sonrisa, el Señor toca corazones. Y hoy que, pues, que nos dé el Señor la gracia, a pesar de las situaciones que estemos pasando cada uno, ¿verdad? Pero que podamos transmitir esa alegría en los ambientes donde el Señor nos quiera mover. Amén, paz y bien. Paz y bien. Bueno, hermanos, yo creo que ha sido muy enriquecedor el compartir en esta tarde, el encontrarnos tantos hermanos para escuchar un mensaje de aliento, ¿verdad? Un mensaje de motivación para seguir adelante. Si bien es cierto, algunos se sienten un poco ofuscados porque estamos viviendo situaciones un poco incómodas, incluso llegando a niveles de tensión, pero precisamente es porque no nos hemos sabido pacificar. Y este mensaje nos ayuda precisamente a eso. También a animarnos a hacer labor, a crear ambientes y espacios de acción, aún desde las diferentes redes sociales. Fray decía ahora acerca de las redes sociales. A mí me preocupa a veces ver esa situación de cómo la gente se desespera, la gente critica, la gente ve la parte negativa, pero no aporta nada nuevo, no aporta nada positivo. Yo creo que es importante que lo tengamos en cuenta y que nosotros, en la medida de lo posible, lo hagamos como cristianos y como franciscanos, ¿verdad? Yo no sé si hay algún otro comentario, si no, Fray, para que usted nos dé el mensaje final y la oración. La oración y la bendición. Uh-huh. ¿Me escuchan? Sí. Esto lo están grabando, ¿verdad? Sí, correcto. Uh-huh. Es para ver si los hermanos que no pudieron entrar tal vez tengan la oportunidad de verla posteriormente. Sí, se va a subir al canal de YouTube de la Orden, ¿verdad? Posteriormente, entonces, para que lo tengamos presente, ¿verdad? Uh-huh. Perfecto, gracias. También en el Facebook lo pueden visualizar ahí. También. Sí, también. Uh-huh. Bueno, Fray. Bueno, entonces por ahora nada más agradecerles a todos la oportunidad del encuentro fraterno. Eso siempre es una riqueza. El hecho de que sea a través de un medio como este no lo hace menos valioso. Más bien todo lo contrario, hay que vencer toda una serie de barreras para llegar a este tipo de encuentro. Y eso hace todavía más meritorio el que seamos tantos los que hayamos podido compartir este tema. Entonces, agradecerles la oportunidad y nada más, pues, indicarles que es fundamental en un tiempo como este que ha sido tan difícil,
que tengamos presente el hecho de que no estamos solos. El Señor está caminando con nosotros por difícil que sea la situación. De hecho, parte de los problemas que tenemos a veces nosotros los cristianos es que no creemos realmente en la encarnación. A veces creemos que la encarnación es algo meramente teórico, que no baja a cuestiones concretas de la vida. El Verbo se hizo carne para que ninguna experiencia humana le resulte extraña. El Verbo vivió el miedo. Jesús supo lo que era tener miedo. Entonces Él puede entender perfectamente que nosotros vivamos la experiencia de la incertidumbre, que por momentos nos sintamos, qué sé yo, presionados, apretados y demás. Getsemaní no fue, ¿cómo se llama?, una noche de vacaciones según todo incluido, se los puedo asegurar. Él sabe qué es eso y va a saber, por ende, va a tener la sensibilidad necesaria para acompañarnos, para estar con nosotros y poder darnos aquello que nos hace falta para poder seguir caminando. Entonces, con esa confianza, sabiendo de que no tenemos un Dios al cual le somos indiferentes, no, somos importantes para Dios y Él nos comprende y nos ama, pues comprometámonos a seguir orando unos por otros para que podamos seguir caminando y estemos en capacidad de dar razón de nuestra esperanza a aquellos que nos la piden. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Pueden permanecer en la paz del Señor. Demos Demos gracias. gracias a Dios. Señor le bendiga. Gracias, hermano. Gracias, Paz y bien. Fray. Bueno, yo los Muy dejo buenas porque, tardes. porque tenemos misa ahorita. Entonces tuve que ir a arreglar cuestiones. Qué Muchísimas dichoso, Dios gracias. bendiga. Cualquier cosa Un abrazo, la transmitimos en el canal de Franciscanos Conventuales Costa Rica, por si a alguien le interesa, todos los sábados a las 7 de la noche. Ah, perfecto. Ah, bueno. ¿De Gracias. acuerdo? Gracias, Fray. Muchas Bueno, Gracias, que Fray. estén Un muy abrazo bien. a todos Hasta allá, Fray. luego. Paz y bien. Claro, se los saludo. Paz y Nos bien. Buena vemos. vida, porfa. Gracias. Hasta luego. Buenas Muchas noches todos, gracias. paz y bien. Gusto en verlos. Hasta luego. Paz y bien. Abrazo Hasta fraterno. luego. Buenas noches. Desde Chao, Cartago, bendiciones. gracias. Un Igualmente, abrazo hermanos, paz y fraterno. bien. Paz y bien. Buenas noches, paz y bien.